Y estamos justo a la mitad del libro de Lucas. Y creo que ya llevamos un año estudiando Lucas, no recuerdo bien. Soy malo para las fechas. Pero creo que ya llevamos casi un año estudiando el libro de Lucas y apenas vamos a la mitad. Pero viene lo mejor porque Jesús está, en el calendario está a meses de ir a la cruz. Entonces cada vez se acerca más el tiempo y cada vez Jesús está diciendo todo lo que tiene que decir y está yendo cada vez más al grano, cada vez está más a punto de sufrir y de pasar por la cruz. Pero en medio de estas historias hemos encontrado mucho del mensaje de Jesús, de su vida, de cómo caminó, de cómo esta historia es real y es verídica y podrías estudiar en fuentes externas acerca de estos hechos, de que no hay duda, de que son ciertísimos, dice Lucas. Y hemos estado avanzando en el libro de Lucas, en el capítulo 12, terminamos la semana pasada y lo que vimos es cuidado con la hipocresía. Jesús describe en el capítulo 11 y en el principio del capítulo 12 cómo se ve un hipócrita. Y de repente, si nos examinamos, y al final dice eso, cuídense, guárdense de esto, examínense. Tenemos que estarnos examinando si nuestra fe está siendo pura o hay lo que ellos le llaman levadura en nuestra fe y hay pecado y hay hipocresía. Y un poco de levadura, o sea, un poco de hipocresía echa a perder todo. Algo con lo que tropieza mucha gente es que piensa que Jesús nos exige ser perfectos para acercarnos a Él. Pero la Biblia nunca está diciendo eso. Pero lo que Jesús sí nos pide es que seamos íntegros, que no seamos hipócritas. Algo que distinguía a los fariseos y a los escribas y a los doctores de la ley, la gente que se dedicaba a estudiar el Antiguo Testamento y la ley, los distinguía a eso. Conocían mucho, sabían mucho, eran muy religiosos, pero eran unos perfectos hipócritas. Y no es que esté mal saber mucho. Al contrario, saber mucho nos debería de llevar a un mejor conocimiento de quién es Jesús. El problema es cuando simplemente buscamos conocimiento y no buscamos una relación de esto, de integridad con Él. Y Jesús les habla a los fariseos, les dice hipócritas y les está describiendo cómo son cada uno de ellos, qué están buscando, cómo buscan las cosas externas y le dan vuelta a los mandamientos de Dios. Pero al principio del capítulo 12 Jesús se voltea con sus discípulos y les dice eso: cuidado ustedes de no ser como ellos. Y mira, vamos a leer capítulo 12 versículo 1, que lo leímos la semana anterior. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No sé tú, pero lo peor que podría pasarme es que Dios destapara mi vida y me encontrara yo siendo un hipócrita. Y versículo 3 dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y veíamos eso, podríamos ser los mejores ocultando las cosas, pero a Dios no podemos engañarlo. Y es ridículo tratar de esconder algo a quien puede ver todas las cosas, cuando podríamos ser íntegros y decir: Señor, estoy luchando con esto, ayúdame. Y no aparentar ser quien no somos. Y Jesús por eso se voltea con ellos y les dice: cuidado con esto, guárdense de eso. No dejen que eso, que la levadura, que te lo expliqué la semana pasada, que es esto que usaban para inflar el pan. De hecho, las ofrendas que se daban no podían llevar levadura, porque la levadura para ellos representaba pecado, representaba adulterar la masa. Hoy casi todo el pan que comes tiene levadura, porque eso es lo que infla y hace que se vea bonito, que se vea esponjosito.
pero el efecto que tiene es que dejas pasar un tiempo y eso mismo que hace que se esponje y que se vea bonito, eso mismo lo que hace es descomponer el pan. Jesús está diciendo, cuidado con eso, cuidado con los religiosos, cuidado con la hipocresía. Un poco de hipocresía te hace un completo hipócrita, un poco. Y Jesús está esperando eso, que seamos rectos delante de Él. No perfectos, rectos, íntegros. Y viene hablando estas cosas y mira lo que dice el versículo 4. Mas os digo, amigos míos. Y esta palabra amigos tiene que ver con alguien amado. Te estás dirigiendo a alguien amado. Jesús se está dirigiendo a alguien amado. Es muy diferente a estarle hablando a los fariseos. No porque Jesús no los amara, porque Jesús vino a morir también por ellos, pero ahora habla amigos con esta intimidad que tiene. Y seguramente le habla a sus discípulos. Alguien cercano a que amas dice, mas os digo amigos. Se está refiriendo a la gente que está ahí escuchándole, pero le está siguiendo. Con ese amor y ternura y que Jesús te llame amigo. Sabes, si tú hoy estás decidiendo seguir a Jesús, Jesús te llama amigo. Si pensabas que no tenías amigos, dices, es que vengo a la iglesia y nadie me habla. Pero si vienes a la iglesia y pones atención, Jesús sí te está hablando. Y te está aconsejando y como un amigo, como alguien a quien ama, te está diciendo, amigo, escucha esto. Dice, mas os digo amigos, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Jesús está contrastando esto con los hipócritas fariseos y ahora se está dirigiendo a sus amigos. Y les está diciendo a qué no deben temer. ¿A qué le temes tú hoy? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu mayor miedo? Dices, no, pues ya va a salir la otra película de It. Eso me da miedo. No, y si no viste la primera, la anterior, la viejita, esa sí daba miedo, esta da risa. Pero no hablo de ese tipo de miedo, sino si te das cuenta y examinas tu vida, muchas de las decisiones que tomas y cómo te comportas son porque tomas decisiones en base al miedo. Jesús le está diciendo a sus amigos, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Les está avisando que van a ser perseguidos por seguirle. Estos mismos fariseos que les acaba de llamar hipócrita van a perseguir y van a arrestar a Jesús, pero también van a perseguir a los suyos. Y Jesús les está avisando, no teman de eso. No teman al que puede matar el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ahora, para entender esto, tienes que tener una perspectiva de la eternidad. Jesús les está diciendo, mira, esta vida no es todo y esta vida no es la mejor. Jesús ha estado hablando de eternidad y del reino de Dios y está poniendo la esperanza de todos ahí en eso, en Él y en ese reino. Hablando de la vida eterna y está por eso poniendo ahí, esta vida no es todo, no temas a los que pueden matar el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones por temor a lo que otros piensen. De repente no nos gusta aceptar que nos importa lo que otros piensen de nosotros. Y nos creemos como muy independientes, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones para quedar bien con otros. Por temor al qué dirán, por temor al qué van a pensar.
por temor a que nos puedan expulsar de su grupo, por temor a que jamás nos vuelvan a hablar, por temor a ser rechazados. Y no podemos tomar decisiones por temor de lo que otros piensen. No podemos vivir con miedo a lo que otras personas piensen, por el resultado que vaya a haber por eso. No podemos vivir con temor de decir nuestra fe. ¿Al qué dirán? ¿Al qué van a pensar de mí? Jesús dice eso, mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Lo peor que te pueden hacer no es lo peor. Eso está diciendo Jesús. Lo peor que las personas te pueden hacer no es lo peor. Pero tienes que poner tu mirada en la eternidad. Porque estos hombres, muchos de ellos, van a ser muertos por su fe en Jesús. Y Jesús por eso les está diciendo, no teman a quienes pueden matar el cuerpo. No se dejen llevar por el miedo. No pueden vivir dominados por el temor, porque Jesús está poniendo su mirada en la eternidad, porque Jesús ha venido a eso, a darles vida y una vida eterna, una vida en abundancia. Y de repente, cuando somos jóvenes, pensamos que la muerte nunca va a llegar y nos cuesta trabajo pensar en esas cosas. Pero tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas, en la eternidad, en qué sigue después de esta vida. Un comentarista decía esto: un hombre tiene más que una vida que perder y una sola alma para guardar. Y es locura sacrificar la salvación del alma por la preservación de la vida. Dices, no entendí nada, ahí te va otra vez. Un hombre tiene más que una vida que perder. O sea, esta vida no es todo. Y una sola alma para guardar. El alma es eterna. La diferencia es dónde va a pasar tu alma a la eternidad. Y una sola alma para guardar. Dice, y es locura sacrificar la salvación del alma por la preservación de la vida. Ahora, Jesús les está diciendo eso. No tienen que vivir con temor a lo que les puedan hacer a ustedes. No pueden tomar decisiones por temor, no pueden tomar decisiones por el qué dirán. No pueden vivir para agradar a los demás. Ahí no puede estar su temor. Entonces es vivir sin temor a las personas, pero no vivir sin temor total, porque mira lo que dice el versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Entonces dices, ¿cómo si tengo que vivir con miedo? Pero mira, vamos a seguir leyendo y te voy a explicar. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús está contrastando. No puedes vivir una vida temiendo al hombre, a lo que puedan hacerte. Es mejor temer a aquel que tiene el poder de no solo quitar la vida, sino de echarla al infierno. Ahora, ¿quién es este? ¿Quién tiene este poder? El diablo no tiene este poder. Es más, el infierno es hecho para él. El único que tiene el poder, aún después de la vida, es Dios. Jesús pone en perspectiva esto y dice, no pueden vivir tratando de agradar a los hombres y tomando decisiones por temor a ellos, al qué dirán, al qué van a hacer conmigo. Incluso en nuestra cultura nadie nos va a matar por ser cristianos. O eso espero.
Pero a veces nos dolería más el rechazo de la gente que incluso ser muertos por esto. Hay gente que vive con miedo a ser rechazado por los demás. Y Jesús dice eso: no teman a esto, sino teman a Dios. Es mejor temer a Dios que temer a los hombres. Es mejor vivir para agradar a Dios que vivir para agradar a los hombres. Es mejor vivir una vida considerando a Dios en todas tus decisiones. Es mejor temer a Dios. Salomón, en el libro de Eclesiastés, ya casi al final, Salomón, siendo el rey más sabio que ha existido, que probó todo, dice que no negó a sus ojos nada. Imagina eso: tenía todo el dinero para hacer lo que quería, disfrutó, gozó, hizo lo que no debía hacer, disfrutó de todo lo que este mundo podría ofrecer, y al final de su vida, al final de su discurso, dice: he entendido esto es el todo del hombre. O sea, al final, ya estoy asqueado de este mundo, todo es vanidad. El todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, este temor a Dios no tiene que ver con un temor de estar espantado porque Dios puede hacer algo. Ahora, sí, Dios sí puede mandar tu alma al infierno. Dios sí puede hacer algo, pero Dios te ama. Y por eso envió a Jesús, para que tu alma no vaya al infierno. Ahora, Dios, teniendo todo este poder para castigarnos por nuestros pecados, decide enviar a su Hijo para perdonarnos y para no enviarnos a ese lugar, sino que tengamos vida eterna, para que podamos vivir esta vida sin temor al que dirán las personas, y mejor vivir para temer a Dios y agradarle. No puedes tomar tus decisiones basadas en lo que otros piensen. Tienes que vivir tomando tus decisiones basadas en lo que Dios piensa. No puede regir tu vida un grupo de personas. Dios es el que debería regir tu vida. Y en cada decisión considerar a Dios y temer y decir: voy a hacer esto porque temo a Dios. Porque ¿cómo le voy a hacer esto a quien ha decidido amarme y salvarme? Si vives tu vida temiendo a Dios y guardando sus mandamientos, vas a vivir la vida más plena. Y Jesús les dice eso: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo: a este temed. Esta palabra infierno es lo mismo que se usa para hablar del lago de fuego. Y exponiendo esto: Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Vale más la pena ponerte bajo Dios que ponerte bajo la influencia de las personas. Y les está hablando a ellos diciendo: no se pongan bajo la influencia de estos fariseos. No vivan para agradar a estas personas que son hipócritas. Vale más la pena vivir para agradar a Dios. Si has estado viviendo tu vida tratando de agradar a las personas, es muy cansado y nunca las agradas realmente. Es más fácil agradar a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Para eso nacimos. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Ahora, este es el precio que daban por 2 pajarillos, un precio insignificante. Y dice: con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios.
Lo que Jesús está diciendo ahí, esto que para los hombres es insignificante. O sea, 2 pajarillos por 2 cuartos. Insignificante precio. Para los hombres no era nada comprar 2 pajarillos. Dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús les está diciendo, ustedes ante los hombres son insignificantes. No vale la pena vivir para agradar a alguien para el que eres insignificante. Dice, eso, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero el versículo 7 termina diciendo, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Quiere decir que Dios no te ha olvidado, que para Dios no eres insignificante. ¿Por qué vivir para la gente cuando eres insignificante para ellos como 2 pajarillos? Y no vivir para Dios que decide darte valor al amarte. ¿Por qué vivir para quien no te ama? Versículo 7 dice eso, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Jesús sabe, Dios sabe cuántos cabellos tienes. ¿Te has puesto a contar tus cabellos? ¿Sabías que, dato curioso, ahí va, una pelirroja tiene más o menos 90,000 cabellos? Una rubia tiene aproximadamente 145,000 cabellos. Dices, no soy pelirrojo ni rubio. Bueno, alguien de cabello oscuro tiene más o menos 120,000 cabellos. Dios conoce los detalles más insignificantes de tu vida. Hasta lo más insignificante. ¿Para qué te sirve saber cuántos cabellos tienes? Dios sabe tal ese dato que cuando dejas cabellos pegados en el jabón, Él cuenta uno menos. Sabe los detalles más insignificantes de tu vida. Porque te ama. Porque para Él eres preciado. Porque Él decidió darte valor al amarte. ¿Por qué vivir para agradar a alguien que no te ama? Y no vivir temiendo a Dios que te ama. Que para Él eres eso. Preciado. Este Dios que con todo su poder podría condenarnos por nuestro pecado, pero en vez de eso decide amarnos. Si Él conoce las cosas más insignificantes de tu vida, también conoce las cosas importantes. Y tiene cuidado de ti. Si cuida y tiene en cuenta a estos pajarillos que para el hombre son insignificantes, dice que más valemos nosotros que estos pajarillos. Ahora, y no es un discurso de que te sientas superior o algo, o que vales mucho. O sea, es un discurso de que Dios no debería amarnos, pero nos ama y eso nos da valor. Eso tiene mucho más valor. No eres insignificante para Él. Tiene cuidado de ti, sabe las cosas más insignificantes, pero también las más importantes. Somos su creación. Él nos hizo para estar una eternidad con Él. El problema fue eso, que el hombre decidió darle la espalda a Él. Y Dios, en vez de decir, estoy harto de ellos, y simplemente con este poder que tiene mandarnos
a lo que merecíamos, decide ir en pos de nosotros a rescatarnos. Y a través de Jesús y creer en Él, hacernos sus hijos. Cuando estés siendo perseguido por ser fiel a Dios, cuando estés decidiendo temerle a Él y no a los hombres, cuando sientas que para las personas no vales nada, recuerda que para Dios sí vales, porque Él ha decidido amarte. Versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El Hijo del Hombre es este título mesiánico, hablando de Él mismo. Y Jesús sigue en este mismo hilo diciendo, os digo que todo aquel que me confesare, la palabra confesar es el efecto de una profunda convicción. Cuando tú tienes convicción en algo, estás profesando eso. Jesús está diciendo esto, el que me confesare delante de los hombres, o sea, el que no se avergonzare de mí. El confesar es este efecto de una profunda convicción de decir, no puedo negar quién es mi Señor, quién es mi Dios, quién es Jesús en mi vida. Es identificarse con Jesús, es identificarte que temes a Dios, que no te avergüenza, que estás buscando agradar a Dios. Jesús dice eso, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre. O sea, Jesús mismo le confesará, o sea, lo admitirá delante de los ángeles de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 9, mas el que me negare delante de los hombres. O sea, aquel que teme más a los hombres que a Dios. Aquel que decide esconder su fe, que decide no vivirla, que decide simplemente ocultarse y vivir temiendo a los hombres y no temiendo a Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lo peor que podría pasarnos no es perder nuestra vida por haber decidido temer a Dios. Lo peor que podría pasarnos es perder nuestra alma por haber decidido negar a Dios. Las peores palabras que podríamos escuchar sería de parte de Jesús diciéndonos, no te conozco. Jesús está haciendo una separación y te está diciendo, tienes que elegir. Lo mismo que ya vimos, o estás con Él o estás en su contra. Porque mira, si niegas a Jesús aquí, en la tierra, lo seguirás negando siempre. Jesús los está preparando para lo que les espera. Si estudias la historia de la iglesia y estamos estudiando Hechos los domingos, ves que hombres han muerto por el evangelio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué morir por algo así? ¿Por qué llegar a esos extremos? Mira, caminando con Jesús vas a perder cosas.
por serle fiel. Pero es mejor agradar a Dios que a los hombres. Y ellos hacían esto porque les había sido más dulce el amor de Dios a través de Jesús que todo lo que este mundo ofrece. Y si conoces a Jesús, sabes eso. Me ha sido más dulce su amor que esta vida, que todo lo que este mundo ofrece. Prefiero que con mi vida vean quién es mi Señor, aunque todos me rechacen, que negarlo y que Él me rechace. No vale la pena negar a Jesús cuando esta vida es temporal. Ahora, no solamente se trata de decir que eres cristiano, porque podrías decir, bueno, yo nunca he hecho eso, o sea, todo mi salón sabe, en mi trabajo saben que soy cristiano. Podrías decirlo a todos, pero podría ser que tu vida no se lo esté diciendo a nadie. Y que con tu boca estés diciendo que Jesús es tu Señor, pero con tu vida lo estés negando. Nos debería dar temor eso y no lo que la gente piense. Versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Si hasta hoy con tu vida has negado a Jesús, hoy es un buen día para arrepentirte. Hoy es un buen día para decidir ya no negar a Jesús y confesarle. Y no vivir para agradar a las personas, sino vivir para agradarle a Él. Es mejor negarte a ti mismo y caminar con Él que negarle a Él. Y eso, a la luz de la eternidad, esta vida es muy pasajera. No vale la pena negar a Jesús. No vale la pena vivir temiendo al que dirán los demás. ¿Te das cuenta? Jesús exige una vida radical. El cristianismo es radical. Es o eres o no eres. O estás confesando a Jesús o le estás negando. Versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora, este es uno de los versículos más complicados de la Biblia, o donde mucha gente tropieza. Pero si lo estudiamos con cuidado, vamos a ver que está muy claro lo que quiere decir. Jesús sigue hablando de un mismo tema. Dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Ahora, cuando llevan a Jesús a la cruz, mucha gente está diciendo palabras contra el Hijo del Hombre. Hasta aquí lo han llamado Belcebú. Le han dicho, tú eres del diablo y no eres de Dios. Han blasfemado contra él. Y Jesús dice, o sea, cualquiera que haya dicho una palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mí, le será perdonado. Jesús va a ir a la cruz y va, de sus últimas palabras, va a decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice, el que blasfemare
contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La palabra blasfemar no solo es hablar mal, sino también tiene esta idea de despreciar. Y si estudiamos cuál es la labor del Espíritu Santo, una de las labores del Espíritu Santo es apuntar a Jesús en todo tiempo y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Blasfemar contra el Espíritu Santo es estar escuchando al Espíritu Santo, convenciéndote y apuntando a Jesús, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio, y decidir despreciarlo. Esto es lo que llaman el pecado imperdonable. Dices, ¿hay pecado imperdonable? Sí, hay pecado imperdonable. El pecado imperdonable es que hoy estés escuchando al Espíritu Santo diciendo, arrepiéntete, decide vivir para Jesús y no lo niegues con tu vida. Y decir, no quiero escucharte, no quiero caminar así, no quiero obedecer y rechazarlo. El único pecado imperdonable es decidir no escuchar esa voz, decidir no arrepentirte. La única manera de ser condenado es que no te interese ser perdonado. La gente no se va a ir al infierno porque Dios haya dicho al infierno. La gente se va a ir al infierno porque decidieron no escuchar su voz y no recibir su perdón. El pecado imperdonable es un rechazo constante o determinado a escuchar al Espíritu Santo diciendo arrepiéntete y convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Es desechar el perdón de Dios o desechar el perdón de Dios en los términos de Dios. Es la única manera de ser condenados. Despreciar la voz del Espíritu Santo que te está diciendo arrepiéntete y te está apuntando a Jesús como tu único Salvador. Versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Jesús está haciendo esta separación, está diciendo o estás o no estás, o me confiesas delante de los hombres o me niegas delante de los hombres. No temas a los que pueden matar el cuerpo, mejor teme a Dios y camina con Él. No seas condenado, escucha al Espíritu Santo. Cuando os trajeren a las sinagogas, les está hablando, esto va a pasar en la historia de la iglesia, los van a llevar igual que a Jesús, los van a perseguir, los van a rechazar. Jesús les dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis. O sea, no se pongan ansiosos, no se preocupen. Dice, ¿por cómo habéis de responder o qué habréis de decir? Esta palabra responder es defender, es esta idea de apologética, que es la defensa de la fe. ¿Sabías que hay gente que se dedica a eso? A la apologética. ¿Sabías que hay hombres que estudian esto y estudian la palabra de Dios y van y se paran en las universidades y debaten contra agnósticos y contra ateos la fe, esta fe que es una fe racional? Y que la Biblia no solo es un libro de una historia, la historia de Jesús, sino que la Biblia tiene todas las respuestas que el mundo está buscando, todas las respuestas existenciales. La Biblia es el único libro y la única religión, si quieres ponerlo así, que responde a todas las dudas. Ni la evolución, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islam responde las dudas existenciales. La Biblia habla del principio y del fin de los tiempos, habla de cómo se creó la vida y de cómo va a terminar la vida. Jesús les dice esto, no se preocupen cuando los lleven y los persigan, cuando los rechacen y estén delante de ahí, no sepan qué decir. Dice versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir.
Eh, Les dice, no se preocupen, sino sean guiados por el Espíritu Santo. Y Él les va a decir lo que es necesario decir. Él les va a dar valor para hablar en esos momentos. Cuando sean perseguidos, cuando sean rechazados, Él te va a dar valor para hablar. Él te va a dar valor para hacer lo que Él te está pidiendo y confiar en el resultado. Muchos han pasado ya por esto. Muchas personas fueron perseguidas por su fe. Muchas personas fueron muertas por su fe, fueron acusados. Y con dignidad enfrentaron las últimas horas de vida. Porque ¿cómo iban a negar a su Señor? Que decidieron no vivir para agradar a los hombres. Puedes estudiar historia de la Inquisición y ver hombres y mujeres que hasta el fin abrazaron su fe y dijeron, al final, Dios se ha honrado en mi vida y no lo voy a negar. Hoy en día, los cristianos siguen siendo perseguidos del otro lado del mundo. Y hombres siguen muriendo por no negar su fe. Porque saben que esta vida no es todo. Y que mejor es perder mi vida que perder mi alma. Que mejor es vivir para agradar a Dios que para agradar a los hombres. Que han encontrado en Jesús tan dulce amor. Que cómo van a negarlo. Y que saben que la muerte solo es una puerta. Que el rechazo solo es un túnel. Que el desprecio solo es un paso. Un paso más para estar delante de Él. Jesús les dice eso en medio de la prueba: confíen en mí, yo les voy a decir qué hacer. El Espíritu Santo les va a enseñar lo que debéis decir. El Espíritu Santo les va a hablar y va a hablar a través de ustedes. Es una tremenda confianza para vivir, ¿te das cuenta? Sin miedo a la muerte, sin miedo a lo que pueda hacerte este mundo. Libre. Toda la gente hoy vive para agradar a la demás gente. Y nosotros en Jesús podemos vivir libres de eso. Y decidir vivir para agradar a Dios con nuestras vidas hasta las últimas consecuencias. ¿Sabes? Sí se puede vivir para honrar a Dios. Sí se puede vivir y ser radical. Sí se puede vivir y seguirle. Si crees que esta vida no es todo y que la eternidad te espera, sí se puede vivir así. Y esta es la vida más pura, más libre, más plena. Porque este Dios que para Él vales, que aunque todos te rechacen, Él sigue amándote, que conoce cuántos cabellos tienes, que conoce tus necesidades más profundas, que teniendo todo el poder para castigarte, decidió enviar a su Hijo por ti. Este mismo Dios que te ama es el mismo Dios que te espera. Y un día, en vez de, si no le niegas, en vez de decirte, apártate de mí, no te conozco, un día Él te va a recibir y te va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tus